Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van? Espero que todo bien. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más al directo. El día de hoy vamos a estar trabajando algo interesante. Vamos a estar haciendo un flujo de autenticación eh, utilizando el Export Router. Es decir, vamos a seguir trabajando flujos de autenticación por ahora. Solo que en este caso vamos a hacer un cambio de tecnología, ¿no? Digamos que veníamos trabajando con React Navigation hasta ahora. Nos había quedado pendiente seguir trabajando con Export Router, que vimos algunos ejemplos en los primeros directos, los primeros videos que hicimos. Entonces la idea va a ser que podamos hacer este flujo de autenticación, en este caso ahora utilizando Export Router e integrando Firebase a esta aplicación, ¿ok? Esta era la aplicación que habíamos estado trabajando al inicio, no sé si recuerdan, en los primeros directos que hicimos, los primeros videos, teníamos esta aplicación en la cual habíamos hecho aquí una pequeña animación y le habíamos creado en este caso los tabs y algunas pantallas adicionales para ir viendo un poco cómo funcionaba el tema del Export Router. Entonces básicamente lo que hemos hecho o lo que vamos a hacer es reutilizar esta aplicación que está basada en Expo y que ya tiene en este caso la estructura base del proyecto para el flujo de la tienda y demás. Y la idea es que podamos agregarle en este caso esta funcionalidad de autenticación y todo el manejo del flujo de autenticación. Y aparte luego le agreguemos la vista del login y el registro donde podamos hacer la integración de Firebase, ¿ok? Entonces más o menos esa es la idea del directo del día de hoy. Así que nada, vamos a comenzar. Voy a irme primero, en este caso, a la página de Expo Firebase, vamos a buscar, ¿vale? ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña guía de cómo utilizar Firebase dentro de Expo, nos dice algunas cosas que necesitamos. Así que lo primero que vamos a hacer es proceder a hacer la integración o la instalación de los módulos que necesitamos para Firebase. Una vez tengamos todo lo de Firebase listo para poder integrarlo, vamos a continuar con lo del Expo Router, ¿ok? Paul pregunta, ¿crees que Supabase y Strapi le han quitado mucho terreno a Firebase? Realmente sí, porque son alternativas a servicios muy similares a Firebase. En este caso recordemos que Firebase no solo tiene el servicio de base de datos, chicos, sino que tiene una amplia gama de servicios de tema de deploying, marketing y demás. Así que digamos que en ese sentido Supabase y Strapi están muy lejos de Firebase, sobre todo con el tema de Crashlytics, por ejemplo, el tema de la integración de feature flags con el Firebase config, tenemos el tema de A/B testing, tema de in-app messaging, notification, entre otras cosas, ¿vale? Que no tiene, por ejemplo, Supabase o Strapi, así que si hablamos solo de base de datos, no SQL, yo creería que sí es un buen competidor Strapi o Supabase, pero fuera de eso, yo creo que no compiten directamente porque son productos muy distintos. Firebase sería versus AWS. Podría decirse que sí, una parte de los servicios AWS, ¿ok? El detalle es que el Firebase tiene una variedad muy amplia de servicios, que digamos que no hay otra opción que tenga exactamente los mismos servicios. El más similar sería AWS, creería yo, que tiene servicios muy similares. Pero hay algunos que no tiene AWS, por ejemplo, ¿vale? O que necesitan integración de muchos más servicios y mucha más configuración que Firebase. El detalle es que Firebase tiene todos los servicios ya preparados y listos, que simplemente tienes que integrar el SDK y ya está. En cambio, AWS tienes que hacer la configuración manual de todos los servicios. Eso también es otro detalle, ¿no? Entonces ahí como que te da mucho más trabajo y bueno, eso también se toma en cuenta a la hora de integrar cualquier tecnología. Pero bueno, son digamos que diferencias sobre el tema de SaaS, de servicio como plataforma o simplemente un servicio en la nube también, depende mucho de eso, ¿no? El chiste de Firebase en este caso es que casi todo es plug and play, que es simplemente instalar, integrar el módulo, integrar el SDK y ya está listo para que puedas utilizarlo. Cosa que se agradece en muchas ocasiones, ¿ok? Entonces depende mucho también depende del contexto del proyecto, la experiencia del equipo y qué tanta confianza y manejo tengan de la herramienta. Entonces también eso también le suma puntos para poder elegir una sobre otra. Realmente no hay una mejor que otra, simplemente son alternativas y puedes elegir la que más te guste o la que más cómoda se siente el equipo o la que en el conjunto de entre calidad, precio, mantenimiento, sostenibilidad y tecnología en general, ¿sabes? Innovación, digamos que cumpla los mejores requisitos para tu proyecto. Ya eso es mucho más complejo que simplemente decir, ah, bueno, elijo esto por tal cosa, ¿no? Hay digamos que muchos factores que determinan eso, ¿vale? Entonces vamos a empezar a instalar lo que necesitamos para poder utilizar Firebase dentro de Expo. Lo primero que necesitamos es crear una cuenta, por supuesto, así que vamos a irnos a firebase.google.com. Vamos a ir a nuestra consola. Teníamos un proyecto ya creado, en este caso no para este proyecto, así que vamos a hacerlo. Vamos a crear un nuevo proyecto, ¿ok? Permítame un segundo. Vale, ¿cuál es el nombre de este proyecto? Vamos a buscarlo.
era Reactive Bootcamp Test, así que vamos a crear un proyecto de Firebase para este mini proyecto. No vamos a habilitar Analytics para esta ocasión, así que simplemente lo vamos a deshabilitar y vamos a inicializar esta cuenta, ¿ok? Vale, eso es lo primero que necesitábamos. Aparte de esto, necesitamos instalar el, el paquete del SDK de Firebase utilizando npx expo, ¿vale? Para que Expo se encargue y gestione esto por nosotros. Simplemente vamos a instalarlo. Vamos a hacer nuestro npx expo install. ¿Vale? Aparte de esto, bueno, nos dice que deberíamos crear nuestro archivo de Firebase config, donde vamos a inicializar, digamos que todo esto de nuestra aplicación, ¿ok? Vale, ahorita lo vamos revisando, ¿ok? Vale. Ok, aparte de eso me dice que debo inicializar mi proyecto, perfecto. Dice, para iniciar la instancia de Firebase en tu proyecto, debes crear un objeto de configuración y pasarle, en este caso, al método de inicialización. eh, todo lo que se ha importado desde Firebase App, ¿ok? Esto debe tener el objeto de configuración, el cual se encuentra dentro de la documentación de Firebase. Vamos a la documentación. En este caso sería esto de acá, ¿vale? Lo que me dice que debo agregar. Ok, y esto en teoría, vale, me ha salido un error. No sé si eso lo ha creado o no. Vamos a cerciorarnos. Parece que sí, lo ha creado. Vamos a ver. Vale, sí creó el proyecto, así que no deberíamos tener ningún problema. Vamos a hacer una configuración. En este caso, debería ser un cliente web, en teoría, que Expo se va a comportar como un cliente web. ¿Vale? Igual vamos a cerciorarnos por aquí si nos dice algo acerca de eso. Creería que no, pero realmente se va a comportar como si fuese un cliente web. Así que simplemente necesitamos hacer la integración de esta integración. Vamos a agregar, un segundo. Vale, sí. Vamos a agregar en este caso el nombre del proyecto. Vamos a buscarlo, que era Reactive Bootcamp Test, para que tenga el mismo nombre. Vamos a registrar la aplicación. Y esto nos debería habilitar la configuración de Firebase, creería yo, ¿ok? Que sería todo esto de acá. Esto es lo que nosotros vamos a necesitar para poder hacer la integración, ¿vale? Y esto deberíamos agregarlo a nuestro archivo, así que simplemente lo voy a copiar, que es la inicialización de Firebase. Por supuesto que esto debería estar protegido, chicos, en este caso como es un ejemplo de prueba, digamos que estamos viendo toda la configuración de Firebase, ¿vale? Pero la idea es que esto se pueda proteger a través de variables de entorno, recordemos, la idea es que podamos proteger nuestro API key y el resto de cosas que nos permiten acceder a los servicios de Firebase, ¿ok? Entonces en este caso simplemente vamos a copiarlo, vamos a ir a la consola, ¿ok? Que ya lo hemos registrado, y acá vamos a crear una carpetita, ¿ok? Vamos a crear una carpetita dentro de app, creería yo. No, en este caso sería fuera porque tenemos todo el router dentro de la carpeta de app de Expo, así que vamos a crearlo fuera. Vamos a llamarle, ¿qué podemos colocar por aquí? Vamos a colocarle Firebase directamente, ¿ok? Y la vamos a colocar allí, ¿vale? Vamos a ponerle index. Estamos trabajando con TypeScript o con JavaScript, vamos a revisar. Estamos trabajando con JavaScript, así que nada, index.jsx y ya está. JS, ¿vale? Vamos a copiar el archivo que nos ha dado acá, donde simplemente lo que hacemos es importar, en este caso, el SDK de Firebase, que es el que necesitamos para que pueda funcionar. Y a su vez todas las llaves, en este caso los datos o las llaves privadas que necesitamos para que esto se inicialice, ¿vale? En teoría esto debería instanciarse al momento de montar la aplicación. Esto debería instanciarse en la raíz de nuestro proyecto, que realmente esto debería llamarse en la vista principal, ¿cierto? Debería llamarse acá en el index, creería yo. ¿Ok? Nosotros deberíamos ejecutar esto en la raíz de nuestro proyecto, ¿vale? Igual déjenme cerciorarme qué dice la documentación. Vale, ¿qué me dice acá? Me dice que para obtener estos valores debe registrar en este caso la aplicación web, eso ya está. Vale, tenemos las instrucciones aquí. Luego de que tengamos los identificadores y el API key, podemos copiar el siguiente código en el archivo de Firebase config, va en el editor de raíz de nuestro proyecto para poder configurarlo. No necesitas instalar otros plugins ni nada más aparte del SDK de Firebase. Firebase versión 9 provee un API modular en el cual puedes acceder a cada una de las características. Vale, eso es lo primero que me dice. Aparte de eso me dice, si quieres configurar Firebase de la versión 9.7 en adelante,
necesitas tener una configuración adicional dentro del metro config, el cual te va a permitir acceder al Firebase de la SDK de Firebase de JavaScript, haciendo una construcción, un buildeo correcto de este proyecto, ¿vale? Entonces, si estamos utilizando Metro, que es nuestro caso, vamos a ejecutar esto para personalizar primero el Metro Bundler, ¿ok? Vamos a ejecutarlo. Esto es lo que nos permite es crear el archivo del metro, que es este de acá, ¿vale? Y aquí vamos a hacer unas modificaciones, la que nos comenta por acá. En este caso lo que nos dice es que, bueno, obtengamos la configuración, eso ya está listo, y lo que nos dice es que instanciemos o pushemos, en este caso la referencia de las fuentes externas de los archivos de CJS, que básicamente es un formato comprimido en el cual se utiliza en este caso nuestra librería de Firebase para poder agregar algunas de las características o funcionalidades que tiene dentro del el SDK de Firebase, ¿ok? Aparte de eso, ¿qué más puedo ver por acá? Voy a hacerlo al archivo de config, ¿vale? Es decir, del config voy a agregarle o a pusharle esta propiedad simplemente a las diferentes extensiones de archivo, lo cual va a buildear mi proyecto de Expo, ¿vale? Ok, con eso hemos agregado la configuración adicional, creo que nada más. Lo siguiente, a ver qué más hay por aquí. Esto es si utilizamos React Native Firebase. No, aquí no hay nada de esto. Migrando desde Expo. A ver qué más hay por acá. Esto no, nada de esto, creo que nada más de esto, ¿vale? Creería yo que no hay que tocar absolutamente nada más, ¿ok? Vale, aquí tenemos el de autenticación. Esto me va a mandar es a la documentación, ¿cierto? Vale, me manda la documentación y si quiero utilizar la autenticación, lo único que tengo que hacer es importar el método de getOut, ¿vale? Aparte de eso, creo que nada más. Con el getOut puedo instanciar el método de autenticación y utilizarlo. Que eso lo vamos a hacer también, ¿vale? Es decir, vamos a utilizar el método de autenticación. Vamos a ir a nuestro archivo de Firebase, que era este de acá, ¿vale? Donde hemos inicializado el método de nuestra aplicación. Aparte de eso, vamos a también importar o utilizar el getOut. ¿Para qué? Para que podamos instanciarlo también y podamos inicializar, ¿vale? Nuestra autenticación o utilizarlo. Así que lo voy a exportar para que luego lo podamos utilizar sin ningún problema, ¿vale? Para que al momento que yo quiera utilizarlo, simplemente voy a llamar el método, ¿ok? De getOut y con eso voy a poder utilizar ese create user with email and password y demás y toda esa historia relacionada al tema del login y el registro que luego vamos a estar viendo, ¿vale? Ok. Aparte de eso, ¿algo más que sea interesante que ver? Creo que diría que no. Vale, creo que con eso estamos. Vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a cerrar esto también, que no necesitamos nada más. Acá ya tenemos registrada nuestra aplicación, así que en teoría solo deberíamos ir a compilación y autenticación para asegurarnos luego que vamos a utilizar este método. ¿Cuál va a ser el método? Vamos a comenzar un nuevo método de autenticación. Vamos a utilizar el de correo electrónico y el de la contraseña, ¿vale? Que es lo que vamos a agregar luego a nuestro proyecto. Vamos a guardarlo. Ahí lo tenemos, ¿ok? Vale. Ya lo tenemos habilitado para que, bueno, simplemente sepamos qué es lo que vamos a utilizar. Vale. Ok, ya que tenemos la configuración e instalación de Firebase, luego tenemos que inicializar, en este caso, eso dentro de nuestro proyecto. Es decir, lo que ya hemos integrado, que era esto de acá, ¿vale? Esto tenemos que instanciarlo en algún punto de nuestra aplicación. La idea es que se inicialice una sola vez y lo normal es que se inicialice al principio de nuestra aplicación. Es decir, al momento de montar nuestra aplicación por primera vez, es que se debería instanciar, en este caso, la configuración de Firebase, ¿ok? En teoría debería hacerse solo una vez, ¿ok? Entonces hay que tener, digamos que cuidado o asegurarnos de que solo se instancie una sola vez dentro de nuestro proyecto esa autenticación, ¿vale? Para asegurarnos de no montarlo diferentes veces o n veces dentro de nuestra app, ¿ok? Entonces, como digo, hay que ser muy cuidadoso con eso. Simplemente lo que vamos a hacer es importarlo y luego utilizarlo para que pueda instanciar, en este caso, el tema de autenticación, ¿ok? Entonces, lo que podemos hacer es directamente importarlo. Es decir, esto de acá que estamos exportando, que sería directamente el app, digamos que yo puedo simplemente importarlo en la otra ruta y ya está, con eso deberíamos tenerlo, ¿vale? Lo mismo aplicaría en este caso para el out cuando lo necesite, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer yo acá es irme a este index, a la raíz de mi aplicación, que es la que estamos visualizando acá, ¿ok? Y en este momento debería instanciarse o configurarse el tema de Firebase. Lo que voy a hacer simplemente es importarlo, ¿vale? Vamos a importar en este caso el out a este archivo, ¿ok?
Y en este caso yo puedo ir a utilizarlo si lo considero apropiado. Recordemos que el método de autenticación, el app, que es el que instancia todo, ¿vale? Este app yo lo puedo utilizar, es decir, yo esto me recibo diferentes valores directamente desde el app. Vamos a cerrar este momento acá para que lo vean, ¿vale? Yo acá del app recibo en este caso las opciones. Vamos a ver acá un momento. En teoría acá yo recibo, esto es un método, ¿vale? En teoría, así que yo esto podría ejecutarlo. Y de acá, a ver, recibo las opciones de la configuración, ¿vale? Puedo recibir el nombre de la instancia que estoy ejecutando. Y bueno, también puedo colectar datos de forma automática para que Firebase, digamos que sepa, en este caso, lo que está recibiendo, ¿ok? Vale, a ver un segundo. Ah, ah, ah. Vale, aparte de eso, yo sé que podemos utilizar también, o en este caso del out, yo recibo algunos métodos, del out se reciben algunos métodos, por ejemplo, ¿vale? Es decir, yo puedo recibir si ha cambiado el estado de autenticación, por ejemplo, o puedo recibir en este caso cuál es el usuario actual, entre otras cosas, ¿ok? Que lo recibe directamente al momento de instanciarse o de inicializarse nuestra aplicación. Es decir, apenas esto se inicialice, lo que hace esto es, bueno, primero hay que llamarlo, ¿vale? Vamos a exportarlo directamente mejor así, ¿vale? Export default app, ¿vale? Para que yo pueda utilizarlo acá directamente. Yo puedo utilizar acá el app de Firebase directamente y en teoría pueda acceder a los recursos, a lo que me retorna, ¿vale? Que luego veremos qué es lo que me retorna esto en teoría, que como digo, debería retornarme, en este caso, la instancia de Firebase, ¿ok? Vale, un segundito, quiero ver algo. Vale. Vale, creo que ya estamos. Voy a dejar esto así, ¿vale? Y vamos a empezar. Voy a quitar esta importación de acá, que en teoría se debería instanciar, no debería haber ningún problema. Así que vamos a probar. Vamos a hacer una compilación del proyecto, asegurarnos que todo esté correcto. Vamos a hacer un Yarn Star Reset Caché, simplemente para que borre el caché de lo que estamos utilizando, ¿vale? Aparte a ver que se está rebuildeando, ¿vale? Voy a borrar el Watchman también para que borre la escucha de los archivos que ya teníamos previamente, porque hemos reinstalado algunas cosas. Voy a cerrar esto también de acá, ¿vale? Que es nuestro proyecto, y vamos a compilar de nuevo a ver si tenemos algún problema, ¿vale? Simplemente para asegurarnos de que todo esté funcionando correctamente antes de entrar al tema de la autenticación o el flujo de autenticación con Expo, ¿vale? Hay que compile. Vale, ahí lo tenemos. A ver si hay algún error o algo. No, solo tenemos algunos warnings por aquí. ¿Vale? Ok, perfecto. Vamos ahora a hacer el tema de la autenticación. Vamos a irnos directamente a la documentación de Export Router. Vamos a buscarlo por acá. Export Router. Out. ¿Vale? Y vamos a ir a la documentación directamente. Y acá nos comenta un poco qué es lo que debemos hacer para que esto pueda funcionar. ¿Vale? La idea en este caso es que agreguemos un flujo de autenticación. ¿Ok? Que digamos que podamos restringir el acceso a nuestra aplicación hasta cierto punto, que solo las personas que se hayan logueado exitosamente desde la vista del login puedan acceder a mi aplicación como tal. Se pueden utilizar diferentes métodos para poder saber si estamos logueados o no, en este caso utilizando Firebase, por ejemplo, pero necesitamos tener un contexto o algo que le permita saber a mi aplicación o que pueda compartir a través de mi aplicación, saber si estoy logueado o no, ¿ok? Entonces va a ser importante que podamos crear un router, no, sorry, que podamos crear un contexto, ya sea en este caso de React, para poder compartir directamente los datos a través de la navegación, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer inicialmente es crear esta carpeta en la cual vamos a hacer referencia al flujo de autenticación dentro de nuestra app, ¿vale? Voy a cerrar esto de acá. Dentro del app vamos a crear esa carpeta de autenticación,
¿ok? ¿Vale? Y dentro de esta autenticación vamos a crear diferentes pantallas. En este caso la primera que vamos a crear es la de sign in, que sería la del login, ¿vale? Sign in.js y vamos a crear la de sign up también, ¿ok? Que sería la de registro, ¿vale? Esos son los dos componentes o las dos pantallas que vamos a agregar para este flujo de autenticación, ¿vale? Aparte de eso, nos comenta un poco acerca del tema del contexto. El contexto en este caso es el que nosotros vamos a utilizar para indicarle a nuestra aplicación si realmente estamos logueados o no y que podamos validar a través de este contexto y este hook de useOut nos permite en este caso eh, saber si estamos intentando acceder a una ruta protegida o no, ¿ok? Simplemente validando si estamos dentro del segmento de autenticación y si tenemos los datos de la autenticación disponibles, ¿vale? Gracias a ese contexto o ese proveedor de datos, el cual nosotros vamos a setear y en el cual vamos a compartir ambas funciones que nos permiten hacer el sign in y el sign out dentro de nuestra aplicación, ¿ok? Entonces va a ser importante o va a ser interesante que podamos agregar en este caso tanto la posibilidad de validar si ese usuario está logueado o no, ¿ok? Y saber si en este caso estamos intentando acceder a una ruta a la cual no tenemos acceso, ¿vale? Por ejemplo, en este caso que pertenezca al segmento, una ruta que no pertenezca al segmento de login y registro, ¿ok? Que eso lo vamos a tener que modificar en nuestro app layout y demás, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? La idea o lo principal debería ser que modifiquemos en este caso nuestro layout principal. Si venimos acá a nuestra app de nuestra aplicación, podemos ver que tenemos una raíz que es en este caso lo que estamos viendo en este momento. Esta vista la vamos a mover, ¿ok? Esto ya no va a ser el index o todo esto que vemos acá ya no debería ser el index, que en este caso sería la raíz de mi aplicación. A esta podemos ponerle home si queremos, ¿vale? Así que vamos a crear en este caso por acá una ruta, ¿vale? Vamos a crear una ruta aquí. Podemos crear una carpeta así como hicimos acá con setting y demás. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, al momento de yo cliquear en la cabecera, que creo que era este elemento, ¿vale? Estamos navegando directamente a la ruta de setting, ¿ok? Y dentro de settings se encuentra en este caso la raíz, que sería este archivo de settings, ¿ok? Podemos hacer algo similar si queremos acceder a este registro, que en este caso sería, por ejemplo, para acceder acá al settings, ¿vale? Podemos hacer algo muy similar o simplemente podemos agregar en este caso dentro de esta misma ruta del router, dentro del app, podemos agregar un archivo con el nombre de la ruta al cual queremos acceder, que podría ser en este caso home, ¿vale? Entonces el home es en este caso todo este componente que sería todo esto que vemos acá, ¿vale? Así que simplemente lo voy a cortar de aquí y lo vamos a pegar acá dentro de este archivo de home. Vamos a cambiar el nombre también, que creo que aquí tenía otro nombre, si no me equivoco. No, tenía el mismo nombre, si se dan cuenta tenía el nombre de home, ¿vale? Digamos que ya lo teníamos como que un poco preparado, ya estaba pensado de esa forma. Voy a borrar los, lo que tenemos comentado por acá, que no necesitamos nada de esto, ¿vale? Ok, y en este caso nuestro archivo del index se va a modificar, ¿vale? Que en este caso nuestro index que nos recomienda que utilicemos acá, bueno, simplemente uno que nos permita desloguearnos de la aplicación o algo así, ¿ok? Entonces lo vamos a dejar así y lo que sí vamos a modificar es nuestro app layout. ¿Por qué? Porque el app layout actualmente tiene en este caso este engranaje en la parte superior, este que vemos acá, ¿ok? Si nos vamos, voy a guardar todo esto, ¿vale? Voy a guardar esto, voy a actualizar, ¿vale? ¿Vale? Si se dan cuenta, en este caso, vamos a cerrar esto, vamos a actualizar, vamos a compilar de nuevo, ¿vale? Vale, me dice que no encuentra la ruta. ¿Por qué? Porque en este caso está intentando precargar este componente. Y en este caso no existe, no hay nada dentro de este componente. Entonces, para que esto funcione por ahora, vamos a colocarle simplemente este componente que vemos acá, que es el que nos toma como referencia como para que nos desloguemos. Así que vamos a agregarlo, ¿ok? Vamos a agregar esto por aquí, que sería simplemente, esto también hay que comentarlo porque no hemos creado todavía el custom hook, ¿vale? Vamos a comentar todo esto, ¿vale? Y lo que sí vamos a agregar en este caso va a ser nuestras dependencias de React Native para agregar un contenedor y un texto. Ok, vamos a guardar esto. Vamos a actualizar. ¿Vale? Y ahí podemos ver en este caso el sign up. ¿Ok? Esto podría ser también un botón, yo creo, mejor. Vamos a agregar un botón acá. Y este sign up sería el texto del botón, ¿cierto? Vamos a agregarlo así por ahora. ¿Ok? Este botón sería un botón de React Native. Vamos a agregarlo aquí. Botón. Y este sería el title del botón o el texto del botón. ¿Ok? Vale, al menos para que sepamos que es un botón y que podemos cliquearlo directamente, ¿ok?
Vale, aparte del tema de los estilos, también podemos agregarlos aquí. Vamos a agregar los estilos directamente acá. Style, en este caso recordemos que utilizamos el Style Sheet de React Native. Utilizamos el método create para crear un objeto de configuración. Vamos a ponerle un contenedor. Este es el contenedor de la vista del home. Vale, vamos a ponerle este flex 1 y demás. Todo lo mismo que estaba por acá. Solo que vamos a sacarlo de ese estilo en línea que, bueno, no me agrada mucho, ¿vale? Y lo ponemos directamente acá. ¿Ok? Vale. Ahí lo tenemos. Ya está un poco más ordenado, digamos, que ese archivo. Perfecto. Ok, aparte de eso, ¿qué nos recomienda en este caso? El flujo de autenticación de Expo. Nos dice también que debemos crear ese custom hook, o bueno, en este caso, este contexto de autenticación. Vamos a crearlo, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es crear el contexto, así que vamos a ello. Vamos a crear por acá afuera una carpeta que se llame context, ¿vale? Y dentro vamos a crear ese contexto de autenticación. Vamos a ponerle out context, ¿vale? O podemos ponerle solo out, ¿vale? Se entiende que es un contexto, así que yo creo que out está bien. Vale, vamos a crear el contexto, así que vamos a declararlo. Out context. El out context sería en este caso un método de React. Utilizaríamos el create context para poder inicializarlo, ¿vale? Que en teoría debería ser nulo inicialmente el contexto de esta autenticación. Aparte, hay que exportar el uso de este contexto a través de un custom hook, ¿vale? Vamos a crearlo por acá, export. En este caso sería, vamos a poner una función useOut, ¿vale? Este método de useOut lo único que hace en este caso es que retorna el uso de ese contexto directamente, ¿vale? Que el contexto es ese out context que acabamos de inicializar, ¿ok? Vale. Ok, ¿cómo vamos a saber nosotros que una ruta es protegida? Para que sepamos o sepamos si esa ruta va a estar protegida o no, necesitamos poder recibir, en este caso, los datos del usuario, ¿ok? Deberíamos recibir o los datos del usuario que serían, por ejemplo, el token de seguridad, el ID, etcétera, ¿ok? Que esos datos deberíamos recibirlos nosotros al momento de interactuar directamente con el servicio, pero de forma inicial nosotros no deberíamos tener acceso a esos datos del usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque sería la primera vez que se loguee, ¿cierto? Entonces digamos que necesitamos poder setear esa ruta protegida y acá Expo nos explica un poco cómo lo hace internamente o cómo debería hacerlo. ¿Ok? Es la forma recomendada para proteger en este caso nuestras rutas si seguimos este flujo de o creación de carpetas, ¿vale? Así que vamos a crear nuestra función que le vamos a llamar en este caso useProtected route, ¿ok? Que como dijimos, lo que espera recibir en este caso va a ser los datos del usuario y estos datos del usuario, ¿cómo podemos validar realmente que estamos dentro de este flujo? Hay diferentes métodos, así como está, por ejemplo, dentro de React Router, hay diferentes métodos de la misma librería de navegación, en este caso de Export Router, que nos retorna el segmento o la parte de la ruta en la cual estamos intentando acceder. En este caso, el segmento sería a qué ruta específica nosotros queremos acceder al momento de que está cargando esa vista. En este caso, cuando se inicialice o se llame este custom hook que estamos creando. ¿Ok? Entonces, ¿qué método utiliza o qué función utiliza? Una función que se llama useSegment, así como está, por ejemplo, el route, el navigation, está el route, o el useRoute, o el useNavigation, por ejemplo, que son los custom hook que vienen dentro de las librerías de navegación comúnmente. En este caso, utiliza este método que se llama useSegment, que es un custom hook que está preparado por parte de Export Router, el cual le permite acceder directamente a la ruta en la cual estamos intentando cargar. Recordemos que en este caso, Export Router se puede utilizar también para la web, es decir, podemos utilizar o compilar nuestro proyecto para la web utilizando Export Router. Así que si estamos en nuestra base web, vamos a poder acceder directamente a la ruta o al enlace al momento de cargar, pero si estamos en mobile, en este caso va a acceder a la ruta principal. O en este caso, si quisiéramos precargar, por ejemplo, por default, si ya está logueada otra ruta, vamos a poder intentar acceder directamente a través de esa URL prefabricada o ese link que nosotros vamos a crear o ese anchor que nosotros vamos a crear para que pueda acceder a esa ruta, ¿ok? Entonces necesitamos poder leer o acceder a ese segmento por ello, ¿vale? Entonces tenemos ese segmento, ¿ok? Que el segmento en este caso va a ser determinado por ese useSegment de parte de Export Router, ¿vale? Ok, entonces, ese segmento o cómo vamos a saber nosotros si tenemos acceso directamente al segmento. La única forma que nosotros sepamos
hacia dónde o en qué momento queremos bloquear o qué queremos hacer, si tenemos los datos del usuario o no, va a ser a través de un use effect. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros interactuar, cuando, por ejemplo, estemos en la vista del login, coloquemos el usuario y la contraseña y cliquemos el botón de loguearse o ingresar, por ejemplo, esta se va a comunicar con el servicio, el API de Firebase, en este caso en particular. Una vez se comunique con el servicio, lo que va a hacer en este caso es que me va a retornar los datos, ya sea exitoso o fallido la consulta de esa promesa que nosotros vamos a realizar. Y esa respuesta lo que va a hacer es que va a actualizar los datos del usuario. Recordemos que vamos a llamar alguna de estas funciones, que sería la de sign in, sign out o la de sign up. Ok, registro, login o deslogueo. O sea, al momento de yo llamar estas funciones lo que van a hacer es que van a actualizar ese estado dentro del contexto de autenticación de React. ¿Ok? Entonces yo voy a saber si realmente ahora tengo los datos del usuario o no en ese punto. Entonces necesito el use effect para estar escuchando o evaluando ese estado del contexto para que provoque, ya sea que navegue o reemplace la ruta que estoy visualizando actualmente por la nueva ruta, que sería la de, por ejemplo, el home, el index, ¿vale? O si voy a seguir, voy a mantenerme o seguir en ese punto porque aún no tengo los datos de autenticación o no estoy logueado, ¿ok? Entonces, esa es la idea de agregar este use effect. Así que vamos a ello. Vamos a agregar nuestro use effect, el cual va a tener dos dependencias, que va a ser la del usuario y la del segmento. Si cambia el segmento o cambian los datos del usuario, ¿vale? Que sería en ese estado que va a estar dentro del contexto, que sería este que vemos acá. Vamos a crear el provider para que se entienda un poco mejor, ¿ok? Ese sería en este caso nuestro provider, ¿vale? El provider, ¿qué es lo que va a hacer? Este provider, bueno, va a recibir las propiedades de ese provider, que luego podemos mapearlas manualmente, y vamos a tener el estado ese que decía que era el estado del usuario y el estado que nos permita setear ese usuario, ¿ok? Vale, hay que agregar también el use state, que creo que no está acá, use state, ¿vale? Parte de React, ¿ok? Esto lo que va a permitir en este caso es que tengamos el proveedor de ese contexto de navegación que nosotros hemos creado, ¿vale? En el cual nosotros vamos a compartir no solo los datos del usuario y de seteo del usuario. Bueno, en este caso creo que no es necesario que seteemos los datos del usuario, pero sí necesitamos, por ejemplo, compartir las funciones, ¿no? La función de login, vamos a ponerla por acá, sinint, ¿vale? Que va a ser una función que la podemos crear por separado si queremos, ¿vale? Es decir, yo puedo crear las funciones acá, creo que mejor las creamos aquí, ¿no? Sinint, ¿vale? Tenemos la de sinout también, sinup, ¿ok? Y tenemos la de sinout, ¿vale? Esas son las tres funciones que nosotros vamos a exportar o que vamos a utilizar dentro de ese contexto. Synin, synup y synout, ¿vale? Que esto va a ser parte de mi proveedor de datos del contexto. Y recordemos que lo que estamos recibiendo nosotros acá son los hijos de, directamente los hijos, ¿no? De lo que vamos a envolver dentro de nuestra aplicación, ¿vale? Así que al fin y al cabo lo que estoy recibiendo acá son directamente los hijos de los componentes, de ese componente, de ese contexto que yo envuelva con esta función, ¿ok? Vale. Entonces, acá es donde nosotros vamos a llamar, o se va a estar llamando constantemente este custom hook de el use protected route, ¿ok? Que va a recibir siempre en este caso, o va a estar escuchando constantemente, gracias a ese custom hook que hemos creado, va a estar constantemente en escucha de esos datos del usuario. Por si nos hemos logueado o no, sepamos en todo momento para que provoque en este caso la navegación. ¿Cómo vamos a provocar esa navegación? Como dijimos hace un momento, teníamos que evaluar el segmento o saber si estamos dentro de ese segmento. Así que necesitamos saber, en este caso, si estamos intentando acceder directamente a la ruta o al grupo de autenticación. Es decir, el grupo de autenticación, vamos a poner acá una variable que sea el isOutGroup. El grupo de autenticación lo determina en este caso si nuestro segmento, ¿ok? Que el segmento es un arreglo, ¿vale? Y como primer valor de ese arreglo recibimos nosotros la primera parte de ese segmento o de ese, sí, del segmento por sí mismo, que podría ser slash autenticación, slash sign-in, por ejemplo. Entonces el primer valor de ese segmento o la primera posición de ese segmento por sí mismo es el slash o es en este caso la autenticación, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque queremos validar en este caso que sea de ese grupo. ¿A qué se refiere con ese grupo? Recordemos que dentro del route yo tengo en este caso la carpeta de autenticación, así que si yo estoy intentando
acceder a alguna de estas rutas, significa que mi segmento pertenece al grupo de autenticación, ¿ok? Si yo estoy intentando acceder, por ejemplo, a Shop, a Settings o a Home, estoy fuera de ese grupo de autenticación, ¿vale? Simplemente para poder validar eso. Entonces acá lo que voy a hacer es validar en este caso que pertenezca a ese grupo. Y el segmento viene inclusive con los paréntesis incluidos en este caso, ¿vale? Ok, aparte de eso necesito hacer una validación. Por ejemplo, si no tengo los datos del usuario y no estoy intentando acceder a este grupo de autenticación, ¿qué es lo que debería suceder? ¿Vale? Si se cumplen ambas condiciones, significa que sí o sí debo redirigir a mi usuario directamente a que se loguee. ¿Por qué? Porque quiero proteger o no quiero que no tenga acceso directamente a esas rutas, ¿vale? Yo quiero que el usuario, si no está logueado e intenta acceder a una ruta que no sea de la autenticación o la del login o registro inicialmente, si no está logueado, quiero que vaya directamente a la vista de el login, ¿ok? Así que simplemente lo que voy a hacer yo es que voy a utilizar el router. El router en este caso es parte de export router también, es un método, es una función, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a obligarlo o voy a hacer que se reemplace la ruta de donde se encuentra en ese momento por la de login, ¿vale? Que sería en este caso la de sign in, ¿no? ¿Ok? Vale, le pusimos sign in tal cual, efectivamente, ¿vale? Ok. ¿Y cuál sería el otro caso? El otro caso sería, por ejemplo, sería cuando sí tengo los datos del usuario y estoy intentando acceder al grupo de autenticación. Si esto es así, ¿qué va a pasar? Es decir, si yo ya estoy logueado y estoy intentando acceder al login, significa que no debería acceder al login, ¿cierto? Sino que debería hacer, debería reemplazar esta ruta o navegar o irme hacia la ruta de el home, ¿cierto? Porque ya tengo acceso a mi aplicación. No debería loguearme nuevamente si ya tengo los datos del usuario, ¿vale? Eso es lo que significa esto. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es reemplazarlo por esa ruta de el home, ¿vale? Entonces con este custom hook que hemos creado acá, lo que me va a permitir es validar eso constantemente para saber en qué momento me he logueado, estoy logueado o no, y que me mande directamente la ruta a la cual debería acceder, ¿vale? Ok, entonces ya tenemos creado nuestro contexto de navegación, ya tenemos en este caso los métodos listos para poder utilizarlos, ¿vale? Ahora nos faltaría en este caso poder utilizar ese proveedor o setear ese proveedor en nuestra raíz de nuestra aplicación, que en este caso sería dentro del layout. En el layout que vemos acá tenemos el stack, que este stack contiene esta vista de acá y estamos seteándolo como parte principal de la cabecera de toda nuestra aplicación. En este caso lo voy a remover porque no lo necesito acá, ¿vale? Vamos a comentarlo porque tiene los estilos y demás, así que lo podemos mantener allí, ¿ok? Pero simplemente lo vamos a comentar y en este caso vamos a importar ese provider que hemos creado de autenticación y vamos a utilizar en este caso el método del slot. El slot lo que me permite en este caso es acceder a ese contexto de la navegación y que según en este caso mi enrutador me diga a qué ruta debería mostrar yo en cualquier momento. Entonces el slot en sí es el que va a controlar de forma virtualizada en este caso, va a controlar todas las rutas a las cuales yo quiero acceder, ¿ok? Entonces simplemente vamos a utilizar ese slot, que es parte del export router, para que lo gestione por mí, ¿ok? Vale, ¿algo más que deba agregar por acá? Yo creería que no. Vale, con eso deberíamos tener el enrutador, digamos que de base, ¿no? Vamos a volver a compilar. Voy a cerrar esto de acá. Voy a cerrar esto de acá también. ¿Vale? Vamos a guardar todo. Creo que ya está. Vamos a ejecutar de nuevo un jar star reset caché. Y vamos a reinstalar la aplicación. ¿Vale? Veamos si funciona. Vale, que me comenta por acá.
Vale, tenemos un error y básicamente me dice que no puedo montar, en este caso dentro del root layout de este componente, porque la navegación en el primer render no está disponible, ¿vale? Es decir, que yo debería validar primero si la navegación está disponible para poder llamar, en este caso, el tema de la navegación, ¿ok? O validar el segmento. Digamos que hay un punto donde no existe el contexto de la navegación, es lo que me está diciendo realmente, ¿vale? Lo que me está intentando decir es que hay un punto donde la navegación no está lista o no está disponible, ¿vale? Y como no está disponible, entonces está cayendo nuestra navegación, ¿vale? En teoría eso es lo que me está diciendo. A ver, vamos a ver cómo podemos solucionar ese problema. A ver, pasemos un momento cómo podemos solucionar ese pequeño detalle, ¿vale? A ver, déjame control el shooting por allí. A ver si hay algo más que podamos hacer para solucionar eso. Porque lo que nos comenta directamente el enrutador de Expo no nos comenta eso, ¿no? No nos comenta que hay un punto donde la navegación no está disponible. Así que eso lo vamos a tener que solucionar nosotros, ¿vale? Encontrar la manera de saber si el enrutador está listo para poder cargar, ¿vale? A ver, yo creo que lo voy a solucionar en otro proyecto que tenía por ahí. Vamos a buscar un segundo en mi repo. Yo creo que tengo alguna solución por ahí, que no me acuerdo ahorita cómo era. A ver, ah, creería que sí, ¿vale? A ver, un segundo. Vale, en teoría la navegación, yo debería poder acceder a la navegación del root navigation, ¿vale? Es decir, yo debería poder tener acceso al root navigation directamente. Vamos a validarlo desde aquí, ¿vale? Vamos a ir al contexto, acá donde está nuestra función, ¿vale? Donde tenemos el use effect que tenemos por acá, vamos a validarlo, ¿ok? O sea, yo en teoría desde acá puedo acceder a la navegación directamente. Yo tengo acceso al root navigation, ¿ok? O sea, yo debería tener acceso aquí a la navegación, navigation, ¿vale? A través del custom hook del export router, que es el use root navigation, ¿vale? Esto debería retornarme a mí el estado de la navegación como tal, ¿ok? Entonces, yo antes de que intente reemplazar todo esto, antes de que entre a hacer toda esta validación, yo lo primero que debería validar es que la navegación esté lista, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que yo debería hacer acá es, pensemos un segundo. Si la navegación ya está lista, entonces, ¿qué debería hacer? Yo debería hacer que navegue hacia la ruta que yo quiero, en teoría, ¿no? ¿Vale? Es decir, que esto de acá, vamos a poner acá is navigation ready, vamos a poner is navigation ready, ¿vale? En teoría yo desde la navegación tengo acceso al método de isReady, ¿no? A ver, isFocus isReady, ¿vale? En teoría yo tengo acceso a este valor dentro de la navegación, que es un booleano, ¿vale? Entonces, yo debería poder validar que la navegación esté habilitada antes de que empiece a reemplazar todas las rutas, ¿ok? En teoría, ¿vale? Entonces, simplemente lo que voy a hacer yo es que voy a validar primero que la navegación esté lista
para ambos casos, ¿vale? ¿Ok? Y esto debería permitirme acceder a eso. Vamos a actualizar. Vale, me dice que no, así que en teoría debería escuchar entonces también los cambios de la navegación para que dentro del useEffect que estoy utilizando escuche o valide en este caso esos datos o esa navegación para ver si está lista o no. ¿Ok? Inclusive podría escuchar directamente solo ese valor que sería el is ready, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Me dice que la propiedad de navegación no existe. ¿Ok? Al menos tenemos otro error, ¿vale? Ya no tenemos el mismo. Me dice que en la línea 10, vale, que el use router me dice que la propiedad de navigation no existe, ¿vale? Ok, me dice que en este punto la navegación no existe. Vamos a ver. Vamos a cerrar esto y vamos a compilar de nuevo. A ver si eso nos soluciona el problema. Vamos de nuevo, chicos. A ver, está compilando, gente. A ver qué más me dice acá. A ver, el use protect route es el que estamos llamando acá. Aquí tenemos inicializando el estado del usuario, ¿vale? Que se lo estamos compartiendo acá con el contexto. Este contexto o este proveedor es el que estamos utilizando en el layout, ¿vale? Estamos utilizando nuestro slug, ¿ok? Vale, aparte, ¿qué más tenemos por acá? Ah, vale, vamos a crear el componente para el synop, ¿ok? En este caso sería export function, export default function, sin int, ¿no? ¿Sería? ¿Vale? Vamos a retornar, en este caso, nuestro componente. Vamos a ponerle un view sencillo de React Native, ¿vale? Con un texto. No sé si ese sea el problema, ¿vale? Que no está renderizando nada. No creo, no sé si sea eso, pero igual vamos a crear nuestros dos componentes que no tenían nada. Vamos a ponerle sign up acá. Vale, vamos a guardar aquí. Vamos de nuevo, gente. Nos salimos y ejecutamos de nuevo, ¿vale? Voy a asegurarme de borrarme la aplicación de Expo por si acaso, ¿vale? No vaya a ser que eso sea también algún problema. Se haya quedado ahí en caché. La borramos. Vamos de nuevo, ¿vale? Ahí está compilando. Vale, tenemos el mismo error. Me sigue diciendo que la propiedad de navegación no existe. Vale, vamos a ver por qué. Vale, esto está bien con respecto al tema del layout, el home, esto está ok, esto también está ok, ¿vale? Vamos a nuestro contexto, ok, acá. Vamos a revisar de nuevo. Vale, el contexto es el que estamos utilizando, es el que creamos, el que utilizamos, ok. Algo más, a ver.
Vale, otra opción podría ser que, como pareciera que no tuviéramos acceso directamente a la navegación aquí en este punto, así que, ¿cuál sería otra alternativa? Pensemos un momento, ¿vale? A ver dónde podemos validar en este caso nuestro estado de la navegación, porque parece que no tenemos acceso desde aquí, ¿vale? Habría que validar desde otro punto el tema de la navegación, podría ser, ¿vale? Porque parece que no tenemos acceso en este punto a la navegación. Entonces lo que podemos hacer podría ser, vale, vamos a pensar un momento. Otra opción sería que no solo tenemos acceso al root navigation, sino también tenemos acceso a la navegación. Es decir, yo acá también tengo acceso al use, up, use root navigation state, que este también en teoría me retorna el estado de la navegación. Vamos a ver si eso es verdad. Navigation state, vamos a ponerle acá, ¿vale? Y este navigation state yo puedo validar básicamente si tengo la llave de valor. Es decir, acá yo puedo validar si tengo acceso a las llaves. Si tengo acceso a las llaves significa que existe la navegación, ¿ok? Entonces lo que yo puedo hacer aquí es hacer otra validación, ¿vale? Vamos a hacer esto así. Quitamos el list navigation ready que teníamos antes. Y lo que yo podría hacer en este caso es que si la navegación no está lista, no hago nada, ¿vale? Que retorne nada más. Podría ser otra opción, ¿vale? ¿Ok? Esto lo podemos colocar inclusive debajo de esto, porque esa sería como que la primera validación. Si la navegación no está lista, entonces no quiero hacer nada, ¿vale? Podría ser eso. Voy a guardar, vamos a quitar el navigation de acá, ¿ok? Y lo que sí voy a validar es ese, eh, bueno, está bien, vale. Vamos a probar de nuevo. Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí, vamos a ejecutar de nuevo, gente, ¿vale? A ver si con eso lo solucionamos. O a ver si tenemos otro error diferente. Vale, ahora tenemos otro error. Revisemos ahora. ¿Qué me dice? Invalid put call. Esto solo puede ser llamado dentro del cuerpo de una función. Vale. Me dice que este hook que estoy utilizando solo lo puedo llamar dentro de un componente. ¿Vale? En teoría esto es un componente. Así que en teoría debería poder llamarlo ahí. ¿Vale? Ah, vale, es que lo estoy llamando dentro del custom hook. ¿Ok? Pequeño detalle. Esto lo voy a llamar dentro del custom hook. ¿Ok? Y lo que voy a evaluar yo es este valor de acá. Este navigation key. Es decir, que lo que voy a estar evaluando constantemente es el navigation key si ha cambiado. ¿Ok? Vale, vamos de nuevo. Ejecutamos nuevamente, gente. Vale. Vale, ¿qué me dice acá? Mm, mm, mm. Vale, me dice que no lo puedo utilizar aquí. Oh, pequeño detalle. Vale. A ver, ¿qué tensión tenemos por ahí? A ver, un segundo, gente. A ver qué otra opción tenemos por allí para solucionar este problema. Vale. A ver si conseguimos otra solución para esto.
O sea, la otra opción es que lo que podemos hacer es, no puedes tener un if antes del hook. Un if antes del hook. Antes de este hook, ¿te refieres? Vale, no leo tu nombre. Eduardo. No puedes tener un if antes de un hook. Un if antes de un hook. No, no puedo tener un hook dentro de un if, que es diferente, ¿vale? Que son dos cosas distintas. O sea, son dos cosas diferentes. Vale. No, ese no es el problema, ¿vale? Es porque está llamando. Es porque está llamando O sea, en el momento que se está instanciando no existe el hook de la navegación. Es por eso realmente lo que está pasando, ¿vale? Hay un punto donde no existe la navegación y por eso es que no está retornando nada, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo solucionamos este problema. A ver, pensemos de nuevo. ¿Qué otra opción tenemos aparte de esto? Vale, pensemos de nuevo, un segundo, gente. Vale, tenemos el segmento, tenemos, bueno, el router no lo necesitamos como tal. ¿O sí? A ver, el router, ¿cómo lo estamos utilizando? Un segundo. Lo estamos utilizando directamente. Vamos a utilizarlo como un hook, ¿vale? Vamos a utilizar el use router. Use router. Ya se me ocurrió algo, ¿vale? Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a instalar el router también. Router, ¿vale? Con el use route. ¿Ok? El tema de el navigation state está ok. En teoría deberíamos tener la navegación, pero esta validación la vamos a hacer dentro del use effect, ¿vale? Vale, creería que debería funcionar, ¿vale? Es decir, voy a validar inclusive esto directamente, ¿vale? No es necesario que coloque esto dentro de una variable. Voy a validar en este caso que exista el navigation state antes de que cargue esto, ¿vale? Entonces, debería escuchar ese cambio, ¿ok? De realmente todo el navigation state que evalúe el segmento, ¿ok? Eso también está bien. Y bueno, valida si estoy dentro del grupo de usuarios o no. Y que cambie por el del login. O si no, bueno, simplemente me vaya al home, ¿vale? En teoría eso está bien. El custom HUD también está bien, ¿vale? ¿Qué más? Y con respecto al tema del layout, ok, no creo que haya que cambiar nada allí. Vale, yo creo que con eso lo deberíamos tener, ¿vale? Vamos a probar. Creo que ya está, gente, ya lo vi, ¿vale? Ya está, esa era la solución, ¿vale? Vamos a compilar de nuevo. Ya está solucionado, ¿vale? O sea, el detalle era que tenía que esperar primero a validar, en este caso, que realmente existiera el contexto de la navegación o el estado de la navegación en el momento que se evalúa constantemente tanto la navegación como el dato del usuario. Ese era el detalle, ¿vale? Vamos de nuevo. Ya está, chicos. ¿Ok? Aquí debería cargarme la vista de sign-in en teoría, ¿cierto? La vista del login. Vamos a comprobarlo. Que compile. Vale, ahí está, ya cargó. ¿Ok? Ahí lo vemos acá arriba. Si vamos al sign-in, vamos a ponerle un estilo a esto. Styles. Esto utilizamos el style sheet de React Native. Vamos a usar el método de create. Vamos a crear un contenedor con un flex 1, un justify content center y un align item center, ¿vale? Vale. Vamos a ponerle estilos a esto. Ya está, ¿vale? Ahí tenemos la vista del sign-in. ¿Ok? Problema solucionado. Como dije, ¿cuál era el problema que teníamos? Dentro del contexto, estaba intentando evaluar el estado de la navegación antes de que cambiara el estado o antes de escuchar el cambio de estado dentro del use effect. Entonces necesitaba meter dentro del use effect ese estado de la navegación para que cuando se renderice o cada vez que se renderice dentro del proveedor de ese contexto, evalúe que el estado de la navegación cambie.
Entonces, en el momento de que el estado de la navegación no sea nula, es decir, que pueda recibir el contexto de la navegación, en ese punto empiezo a validar si realmente tengo o quiero intentar acceder al login o quiero irme directamente hacia la vista del home, ¿vale? Entonces, con eso ya solucionamos ese problema. Perfecto. Entonces, la idea ahora es que podamos crear un formulario acá dentro del Signin para que podamos hacer el proceso de integración de Firebase, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a irnos acá y vamos a crear un formulario sencillo con un text input, ¿vale? En el otro directo, en los otros videos que habíamos hecho, ya habíamos creado un componente del formulario. En este caso no lo vamos a utilizar, sino simplemente vamos a crear uno simple para que veamos cómo integrarlo y integrarlo con Firebase, en este caso con el llamado del servicio, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a crear un text input de React Native. Este tiene, por ejemplo, un placeholder, ¿vale? Que va a ser el correo. Vamos a poner acá x@gmail o domain.com, por ejemplo. Vamos a tener un valor del campo, que en teoría el valor del campo debería ser un estado, en este caso en particular, porque solo tenemos dos valores, va a ser email y set email, ¿no? Para ese estado, ese USF que vamos a agregar, ¿vale? Vamos a importarlo. El email va a ser el valor de este campo en este caso. Vamos a tener, por ejemplo, un onChain text, que en teoría lo que debería hacer es setear ese valor de ese estado, ¿vale? Lo mismo aplicaría para la contraseña, para el password. Tendríamos nuestro set password también, nuestro estado para setear el valor de ese campo. Vamos a hacer lo mismo, copiamos acá. Venimos acá, el password debería ser teoría secreto, ¿vale? Deberíamos setear el valor de ese password dentro del campo y setearíamos al momento de escribir o cambiar ese estado del password, ¿ok? Vale, aparte de eso, esto debería tener estilos, así que vamos a ponerle un styles a esto, que sea igual styles.input y vamos a estilizarlo también, ¿vale? El input, ¿cómo debería ser? Deberíamos tener un border, button, color, que sea de un color cualquiera. Vamos a buscar un color que nos guste por acá. Colors, buscamos una paleta de colores. Generamos una paleta de colores y buscamos un color que nos guste. Estos son muy pálidos. Vamos a buscar otro color. Vale, un segundito, gente. Vale, buscamos un color. Vale. ¿Qué color vamos a elegir? Vamos a elegir este verde. No me gusta mucho, pero bueno, simplemente por elegir cualquier color. ¿Vale? Elegimos ese verde. Vamos a ponerle un border button width de 1. Ok, ahí lo vemos. Vamos a ponerle un width del 100%. O podemos poner un no fijo, por ejemplo, 200, está bien. Creo que ese verde ya no me gustó. Vamos a cambiarlo, ¿vale? Por otro color que me agrada un poco más. Sigamos viendo la paleta de colores. Puede ser este, ¿vale? Se parece mucho a los colores que estamos utilizando. Ok, mucho mejor. Vamos a ponerle un padding vertical de 10. Ok, también se ve mucho mejor. Y yo creo que ya estaría, ¿no? Vamos a ponerle un font size de 14 y un font weight de 500. Yo creo que ahí está mejor, ¿cierto? Vale, ahí tenemos ya nuestro input listo. Vamos a darle una separación también, un padding no, un margin vertical de 10. No me convence mucho. Vamos a darle entonces eso allí. Así, está bien, yo creo. Vale, quitamos este texto. Ahí está. Vamos a ponerle un botón. Vale, gente, me van a permitir un segundo que tengo que bajar un momento. Que llegó mi hija del colegio, así que hay que bajar, ¿vale? Ponemos el botón de sign acá. Este botón, estamos de regreso. Vale. Entonces terminamos la integración la implementación de Export Router con el flujo de autenticación. Ya lo tenemos listo, ¿vale? Recordemos un poco lo que hicimos. Lo que hicimos fue agregar en el custom hook, crear un custom hook que nos permite evaluar constantemente si tenemos acceso, en este caso, a los datos del usuario, que los datos del usuario debería ser cuando nos hayamos logueado, en este caso con Firebase dentro de nuestra aplicación. A su vez, para que nosotros sepamos a qué ruta debemos dirigirnos al momento de cargar la primera vez la aplicación o de montar nuestra aplicación, debemos asegurarnos en este caso que no tenemos los datos del usuario y también necesitamos asegurarnos que no estamos yendo a esa ruta del login, ¿ok? Si en tal caso sí estamos yendo a la ruta del login, pero no tenemos los datos del usuario, lo que va a hacer en este caso es que se va a dirigir directamente al login nuevamente para que nos loguemos, ¿vale? Aparte de eso, estamos validando el estado de la navegación para saber si está listo, es decir, si la navegación o el router está montado. Si es así, entonces se va a ejecutar nuestro código para que evalúe constantemente si tenemos acceso a los datos del usuario o no. Si no, simplemente lo que va a hacer es retornar, es decir, no va a hacer nada, ¿vale? Simplemente hay que asegurarnos de que eso funcione así
para que en este caso no tengamos el error que teníamos hace un rato que no se montaba en nuestra aplicación, ¿ok? Vale, ya tenemos entonces nuestro formulario, nuestro input, listo para poder enviar, así que simplemente lo que tenemos que hacer es llamar o integrar en este caso Firebase, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a irnos primero, o vamos a copiar en este caso, el componente de Signin que hemos creado, que sería esto de acá. Vamos a copiarlo, ¿por qué? Porque necesitamos primero registrarnos antes de loguearnos, ¿cierto? Así que lo que vamos a hacer es copiar este componente que creamos y vamos a renombrarlo por Synop, simplemente para asegurarnos de que podamos primero registrarnos y luego loguearnos en nuestra app, ¿vale? Ok, ya los tenemos listos por acá. Perfecto. Vamos a guardar, ¿ok? Guardamos ambos. Vamos a actualizar. Hacemos un reload. ¿Ok? Y lo que sí voy a hacer es agregar en el sign-in un botón debajo también. Vamos a agregar otro botón. En este caso no nos vamos a preocupar mucho por el tema visual, al menos no por ahora, que diga do you have, o don't you have an account. A ver, do you have, do you have an account? ¿Ok? Si tienes una cuenta. Si tienes una cuenta, bueno, te vamos a mandar en este caso a la otra ruta. Vamos a hacer un on-press, en este caso, que navegue hacia la otra ruta. ¿Cómo vamos a navegar hacia la otra ruta? Así como hemos hecho en el layout. Bueno, aquí tenemos un link component, ¿cierto? Podemos agregarle un link component, yo creo, ¿no? Agregamos un link component que navegue en este caso hacia la otra ruta. ¿Ok? O podemos navegar directamente. Un segundito, gente, me están llamando. Un segundito. A ver, gente, un segundito. Vale, gente, disculpen. Ahí luego en el video de YouTube me aseguro de cortar las partes que tuvimos hoy con el tema del troubleshooting, del error de la navegación. Y bueno, esta parte de aquí donde me fui hace un rato para asegurarnos de que no tengamos problemas, ¿vale? Ok, acá lo que vamos a hacer nosotros en este caso, dijimos que era utilizar el router, de ese router de Expo, ¿vale? Tenemos acceso en este caso directamente al push o al replace. Vamos a utilizar el replace, vamos a irnos directamente al synop, ¿cierto? Synop, ¿vale? Entonces en teoría cuando clique acá, voy a navegar hacia la otra ruta, ¿ok? Entonces con eso lo deberíamos tener. ¿Se escucha un poco bajo o solo soy yo que tengo el volumen bajo? Creo que se escucha un poco bajo. O sea, el volumen es bastante moderado, diría yo, ¿vale? Entonces probablemente tengas que subirle un poquito más de volumen al dispositivo. ¿Ok? ¿Qué tal, De la Cruz? ¿Cómo vas? Vale, entonces tenemos aquí ya acceso o vamos a navegar hacia el synop. Lo mismo sería al revés, ¿no? Que estemos desde la ruta, por ejemplo. Ups, acá. Que hagamos lo mismo desde la otra ruta, desde el synop. Que hagamos exactamente lo mismo, que vengamos acá. Y aquí navegamos hacia el synim, ¿cierto? Que sea al revés. Y debería ser, ¿cómo sería el caso contrario? El caso contrario sería, bueno, que si ya tiene una cuenta, ¿no? Do you have an account? Y el de signing es don't you have an account, sería, ¿no? Que no tienes una cuenta.
don't you have an account. Es decir, no tienes una cuenta, ve a registrarte. Tienes una cuenta, ve a loguearte, ¿vale? Sería en este caso así. Vamos a irnos al signup, que nos faltaba importar, en este caso el router, para que funcione correctamente. Ahí está, vamos a guardar. Estamos en registro, cliqueamos acá, vamos al login y viceversa, ¿no? Ahí tenemos en este caso ambas implementaciones. Lo que voy a hacer en este caso es cambiar el color, ¿ok? De los botones, utilizando el color que este morado que estábamos utilizando, así que vamos a utilizar ese color. Acá los botones puedo colocarle acá en el título, vamos a ponerle un color. Este es el botón de React Native, así que no podemos personalizarlo mucho, pero al menos podemos colocarle en este caso el color. Yo creo que sí podemos sin ningún problema. Vale, ahí está. Y lo mismo aplicaría para el otro botón, ¿vale? Vamos a ponerle ahí. Perfecto, ¿vale? Entonces ya tenemos los dos botones, tanto el de registro como el otro, listo para poder utilizar. ¿Qué fuente utilizo? El tema es el de Expo, ¿vale? Estoy utilizando el tema de Expo. Expo Team creo que es, si no me equivoco. Sí, el Expo Team es el que estoy utilizando, ¿vale? Y la fuente no recuerdo cuál es. Ni idea, tendría que revisarlo, ¿vale? Ok, entonces ya tengo el login y el registro listo para poder implementar. Y lo que nos faltaría en este caso es hacer los llamados al servicio, ¿vale? Ok, vamos en este caso, a conectarnos con el servicio de Firebase. Ya tenemos, recordemos, la integración con Firebase por acá. Tenemos en el método de Firebase, tenemos acá el método de out, ¿ok? El cual nos va a permitir en este caso conectarnos o llamar a la función que necesitamos, ¿ok? Así que vamos a irnos al registro primero y vamos a integrarlo, ¿vale? Es decir, cuando cliquemos el botón de SynUp, ¿qué va a suceder? En el onPress de este botón, vamos a colocar, en este caso, vamos a llamar el onHandle SynUp, ¿vale? ¿Y qué debería hacer este onHandle SynUp? Vamos a crear una función, ¿ok? Esta función lo que debería hacer es llamar a ese método de autenticación de Firebase y utilizar el create. Este out, en teoría, ¿a qué tenemos acceso desde este out? En teoría, desde este out, tenemos acceso a ver un segundo. En teoría, desde aquí deberíamos tener acceso a todo, ¿no? Claro, desde aquí yo debería poder llamar al método que yo necesite en teoría, ¿vale? Porque ya he instanciado en este caso Firebase, o ya he instanciado a Firebase, así que dentro de ese get out yo debería tener acceso ya, ¿cierto? Es decir, dentro de este Firebase que tenemos acá, yo tengo acceso o he instanciado en este caso o inicializado Firebase, así que yo debería tener acceso directamente a ese método de autenticación. Es decir, que de acá yo debería poder utilizar el create y todo lo demás, ¿no? O sea que yo debería utilizar el create user with email and password, ¿vale? Y poder pasarle ese email y ese password al momento de hacer el llamado, ¿vale? ¿Ok? Entonces, en teoría yo debería tener acceso a este método, que esto es una promesa, ¿vale? Es decir, que esto debería ser una función asíncrona en la cual yo voy a esperar una respuesta de este servicio al momento de llamarlo, ¿vale? Esto en teoría es una promesa, me retorna como resultado los datos de esa consulta. Vamos a poner simplemente acá un console word para ver qué es lo que me retorna, ¿ok? Y probamos el registro del usuario, ¿vale? Vamos a guardar allí, vamos a actualizar y vamos a hacer la prueba, ¿vale? Vamos a intentar registrarnos. Aquí puse el nombre mal, es SynUp, ¿vale? Vamos a actualizar aquí. Vale, vamos a ir a SynUp. Vamos a ir a Firebase un momento para asegurarnos de que se vaya a registrar algún usuario. No tenemos nada por el momento. Vamos a colocar un usuario. Vamos a poner, por ejemplo, reactivebootcamp@gmail.com. Contraseña del 1 al 8 por poner cualquier ejemplo, ¿vale? ¿Qué me dice acá? Me dice que la propiedad value es un string, así que vamos a validar esto un momento, ¿vale? Vamos a asegurarnos de validar esto, ¿ok? ¿Qué me dice esto? Ah, vale, es que le estoy pasando el onChange y es el onChain text. Recordemos que el onChain text es el que me retorna directamente el valor del campo. Vamos a actualizar de nuevo. Vale, ahí está. Ahora sí, vamos a hacer el registro. ¿Qué me dice por acá?
Mm, esto lo hicimos en el sign up, ¿vale? Hay que hacerlo también en el otro, en el sign in, ¿vale? Que es en ambos. Este es on-chain text. Vamos a ir a la vista de sign up para registrarnos. Colocamos nuestro correo reactivebootcamp@gmail.com, contraseña del 1 al 8, y si le damos sign up, en teoría debería registrarnos el usuario, ¿cierto? Vamos a comprobar si es verdad. Le damos a sign up y me dice que ha rechazado la promesa, ¿vale? Veamos por qué. Me dice que la promesa ha sido rechazada. Vale, vamos a ver por qué. Probablemente sea porque no se haya instanciado o inicializado, en este caso, el tema de la autenticación. Probablemente sea eso, ¿vale? Igual vamos a revisar un momento en la documentación. Vamos a irnos a Firebase, ¿ok? Vamos a venir acá. Vamos a irnos a Expo Firebase. Vamos a la autenticación. Vamos a revisar. Se instancia el método. Obtenemos el método de autenticación. Y en teoría debería instanciarse ese método, ¿vale? Con los datos de la aplicación, que ya los tenemos, es decir, ya esos datos de la aplicación se encuentran aquí, ¿vale? En este Firebase Config, se han inicializado, se han precargado o se han asignado la referencia del servicio de autenticación. Yo estoy exportando este método hacia hasta el componente de Synop y estoy utilizando este out que viene desde ese archivo de Firebase, ¿ok? En el cual yo debería poder llamar directamente a... Ah, no, debería instanciarlo. En teoría ya se está instanciando el método, ¿cierto? ¿Vale? Aunque me dice que el create user with email and password puedo utilizarlo de esta forma. Así que nada, vamos a probarlo de esta forma, ¿vale? Vamos a probarlo así. Ya tengo el método de out, ¿vale? Que se está instanciando. O debo reinstanciarlo. Vamos a hacer la prueba de esa forma, ¿vale? Voy a sacar este momento de acá. Voy a ver, un momento. Firebase out. Create user with email and password. Bueno, realmente lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo lo mismo. Estamos inicializándolo y estamos instanciando el método de getOut, ¿vale? Que el getOut inicializa nuestra aplicación, ¿ok? Vale, no veo nada raro por allí. A ver si hay algo más por acá que sea importante recalcar para instanciarlo. En teoría no, porque esto lo que está haciendo es inicializar nuestra aplicación, ¿vale? Entonces no veo nada raro por acá, la verdad. A ver si tiene algo que ver con nuestros métodos de... A ver si tendrá algo que ver con nuestros métodos de Expo. Creería que no, ¿vale? No debería tener nada que ver con eso. ¿Ok? A ver, un segundo, gente. A ver si hacemos algún cambio por acá. A ver, un segundito, gente. Estoy echándole un ojo a la documentación por acá, por mi cuenta. A ver si hay algo más que tenga que revisar. En teoría, no. A ver. Un segundo, gente. A ver si hay algo más que tengamos que tocar por aquí. Yo creería que no, ¿vale? Capaz que no se ha instanciado correctamente el tema de Expo. Puede ser, ¿vale? A ver, un segundo. Vale, hemos creado correctamente el tema de Firebase. Vamos a asegurarnos. Sí, está todo ok. Está por acá.
Tenemos la llave privada por acá también. A ver, efectivamente, es la misma llave privada, también quiero ver eso. En teoría sí es la misma llave privada, ¿vale? Que puede ser las únicas cosas que pueden estar fallando. Vale, en teoría es la misma, ¿ok? No ha cambiado nada, ¿vale? Aparte de eso que hay que asegurarnos de ver. Ya tenemos habilitado el tema de email and password, ¿ok? Eso está bien, hemos inicializado en este caso nuestro servicio. Deberíamos exportar ese app, ¿vale? Porque no se está instanciando en ningún momento. Esto no se está instanciando, así que esto deberíamos exportarlo, ¿ok? Para poder utilizarlo luego en cualquier parte, ¿vale? Y deberíamos llamarlo donde lo necesitemos. ¿En qué momento vamos a instanciar nosotros la autenticación? ¿O en qué momento deberíamos instanciarlo? A ver. En la raíz, no creo, ¿vale? Porque la otra opción es que lo instanciemos siempre que vayamos a utilizarlo. Eso también sería otra opción, ¿vale? O sea, que tengamos que instanciar el método del getOut cada vez que queramos utilizarlo. Mm, No sé qué tan buena idea sea eso, pero probablemente es lo que nos está pidiendo que lo instanciemos. O sea, que seteemos el método de getOut cada vez que nosotros querramos utilizarlo, importemos el getOut, lo instanciemos dentro de ese método, en donde lo vayamos a utilizar, y lo llamemos. Puede ser, ¿vale? Que nos esté pidiendo eso. Igual quiero asegurarme, ¿vale? Voy a seguir revisando un segundo. Vale. A ver si hay algo más que tengamos que hacer aparte de esto. Mm, sí, parece que hay que instanciar cada vez que queramos utilizarlo, hay que instanciarlo directamente, ¿vale? Entonces, como hay que instanciarlo, bueno, y otra cosa también es que el app, a ver, sí, hay que instanciarlo cada vez que queramos utilizarlo, ¿vale? Esa es la solución. Entonces, como debemos instanciarlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Al momento de hacer el registro acá, hay que asegurarnos de, primero, tener esa autenticación, ¿vale? Es decir, al momento de que yo quiera, voy a quitar esto de acá, ¿vale? Al momento que yo quiero utilizar, en este caso, la autenticación, debo instanciarla, ¿ok? Es decir, debo llamar el getOut en el método que lo quiero utilizar, ¿vale? Y debo recibir ese app de la configuración de Firebase para poder instanciarlo y que en este caso pueda ahora utilizar directamente el método de autenticación, ¿ok? Eso es una cosa. Aparte de eso, algo más que necesitemos por acá. Vale. Aparte de eso, si voy a hacer el tema del login, es decir, si voy a llamar al create user with email and password, puedo importarlo directamente de la librería de Firebase. Hola, ¿qué tal? Coripod, ¿qué tal? Vale. Aparte de eso, tengo que en este caso utilizar esa instancia de la autenticación al momento de utilizar el create with email and password. Necesito pasarle en este caso la autenticación directamente. ¿Vale? Esa sería la otra opción también. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya lo tenemos allí. Vamos a hacer la prueba ahora, a ver si funciona correctamente. Vamos a actualizar. Vamos a hacer un reload. ¿Ok? Y vamos a intentar loguearnos o registrarnos. Reactive Bootcamp @gmail.com y la contraseña pongámosle del 1 al 8 para hacer la prueba. Vale, en teoría está logueado esto de acá, ¿vale? Si le damos al sign up. Ok, ahora sí.
Si venimos acá deberíamos ver en este caso nuestro email registrado, ¿vale? Entonces parece que está todo correcto. Lo veo todo ok. Así que tenemos ahora la integración con Firebase directamente, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo en este caso para el... Vamos a hacer lo mismo para el login, ¿ok? Para comprobar en este caso los datos que hemos seteado. Este lo puedo extraer un poquito más, es decir, ¿cómo puedo extraer yo esto? En teoría, yo debería poder extraer esto si este getOut ya lo teníamos acá en el Firebase, es decir, esto ya lo teníamos acá instanciado, ¿ok? Así que en teoría esto se está instanciando acá. El app no lo voy a exportar en ningún momento, sino lo voy a utilizar directamente acá, ¿vale? Y lo que voy a hacer es importar ese out, ¿vale? Para poder seteárselo al método de create email, ¿vale? Entonces con eso deberíamos tenerlo, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo en este caso para el login. Voy a cambiar esto de acá, ¿ok? Voy a copiarme esto. Vamos a traerlo para acá. Este sería handle sign-in, ¿cierto? Tendríamos el handle sign-in acá, que este se llamaría al momento de cliquear el botón de sign-in, on press. Llamaríamos a esa función. Sign-in, por supuesto, acá en mayúsculas, ¿vale? ¿Ok? Y en este caso el método no es el create user with email password, sino es... Vamos a buscar cuál es el método, que no recuerdo, chicos. Vamos a importar desde... arroba... No, es React... no, Firebase, ¿no? Firebase. Out. El método de sign-in, creo que es sign-in with email and password, ¿vale? Ese es el método, ¿ok? El cual también recibe la autenticación, que hay que importarla, por supuesto, desde Firebase, desde el archivo de configuración que hemos creado, de esa instancia del getOut, ¿ok? Y eso debería permitirnos loguear, es decir, que si yo vengo hacia la otra ruta del login, coloco mi correo, que es reactiveBootcamp@gmail.com, y del 1 al 8 deberíamos tener el login de nuestra aplicación, ¿vale? Ok, entonces en teoría tenemos el login y el registro de nuestra app, ¿vale? Ya está listo, pero nos faltaría solo una cosa. ¿Qué nos faltaría? Lo que nos faltaría en este caso es poder actualizar el estado de nuestro contexto para que navegue hacia la ruta dentro de nuestra aplicación, ¿vale? Es decir, una vez yo me haya logueado, ¿ok? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a validar que de la respuesta del usuario, si en esta respuesta no existen los datos del usuario, voy a mostrar lo siguiente. Voy a mostrar un alert de React Native en el cual diga que hay algún error o que algo anda mal, ¿vale? Pero en el caso de que sí esté todo bien, lo que voy a hacer yo es utilizar mi custom hook de useOut. Es decir, yo tengo, recordemos del useOut que creamos nosotros, del contexto que nosotros creamos, yo tengo dos métodos o tres. Vamos a buscarlo. Un segundo. Vamos al contexto que hemos creado. Es este de acá. Yo estoy exportando o utilizando, en este caso, el user, el sign in, el sign up y el sign out. Es decir, que yo del contexto que he creado, ¿vale? Que hemos inicializado como nulos, debería poder utilizar cualquiera de esos dos métodos, en teoría, ¿vale? Es decir, que yo podría utilizar este sign in, sign up y sign out. Así que vamos a utilizar el set user realmente, ¿no? El set user porque queremos setear los datos del usuario, ¿vale? Entonces, en ese set user de ese hook que hemos creado es el useOut, ¿cierto? Vale. En ese set user nosotros vamos a setear los datos del usuario, ¿ok? Simplemente para asegurarnos de que estén allí y que podamos navegar hacia la otra ruta, ¿ok? Vamos de nuevo. Bueno, primero vamos a actualizar para que todo esté correcto. Vamos de nuevo. reactivebootcamp@gmail.com del 1 al 8. Y efectivamente con eso nos hemos logueado, ¿vale? Ok. Otra cosa que voy a mover también para que esto se vea bien es que antes en el layout tenemos este stack lo voy a remover de aquí, ¿vale? Ok. Y me lo voy a llevar hacia la vista del home, que es esta de acá, ¿vale? Y aquí lo vamos a colocar, ¿ok?
aquí lo vamos a colocar, ¿vale? Y le ponemos el título de home. Este stack hay que importarlo, ya está importado creo. Vamos a guardar esto, vamos a actualizar, vamos a loguearnos de nuevo, ¿ok? Del 1 al 8. Vale, está, lo que no veo es ese stack de navegación, no se está visualizando. Ok, así que luego voy a revisar eso luego, ¿vale? Para asegurarnos de que se vea también dentro de nuestro stack. Lo que pasa es que dentro del layout no lo hemos agregado, solo agregamos el slot directamente, pero no el stack, así que probablemente por eso no se vea, ¿vale? Así que luego tenemos que asegurarnos de que se vea nuestro stack. Aunque este stack no está importado, creo, ¿no? No está importado, ¿vale? O no, sí está importado. Aquí lo veo, ¿vale? Veo que tenemos el stack directamente acá, ¿ok? Entonces, en teoría, el stack nosotros lo podemos utilizar directamente dentro de la vista, ¿ok? Según Export Router, igual vamos a probar utilizarlo acá, ¿vale? Dentro de un fragmento como parte principal. A ver si es que tiene que estar fuera de esto, me parece. No. Vale, ¿qué nos dice esto? Voy a buscar la referencia de Expo. Vamos a buscarlo por aquí mismo en Export Router, ¿ok? En el Export Router, que es por acá, no está por acá. Export Router, vamos a buscarlo, ¿vale? Vamos a ver el tema de los stacks. Layout route, esto no. Los slots, vale, esto tampoco es. El tema de los stacks, pero no aquí. Quiero verlo dentro de una pantalla. A ver si lo podemos ver acá. El stack. A ver acá. A ver si lo quiero utilizar dentro de una vista. Vale, dentro de una vista lo puedo utilizar con el stack screen, ¿ok? Dentro de una vista cualquiera. Dentro de un fragmento. Entonces, en teoría, yo puedo utilizar acá el stack screen y pasarle las opciones, ¿vale? Directamente. Y así sí debería poder utilizarlo, ¿vale? Vamos a guardar. Vamos a actualizar. Vamos de nuevo. O sea, en teoría puedo utilizar ese stack screen acá, ¿vale? Para poder mostrarlo, mostrar en la cabecera, ¿no? Vale, vamos a ver si ahora sí funciona. Vamos a loguearnos de nuevo. ¿Vale? Ok, no lo veo. No sé si tiene algo que ver con los estilos de la navegación de este container. No lo sé. Vale, vamos a comprobar esto de acá. Vamos a ver qué tiene este color. Lo debería tener el scroll, el slider tampoco. Vale. Sí, porque no veo la cabecera, ¿vale? La idea es que podamos utilizar la cabecera. Y no quiero colocarle esta cabecera acá en el login, por ejemplo, ¿vale? O sea, esta cabecera que vemos acá que hemos agregado, el stack screen, me gustaría poder agregarla directamente en la vista del home, que era donde estábamos viendo ahorita, ¿vale? Pero veo que no se muestra. ¿Ok? Tendrá algo que ver con el tema del slot de acá, probablemente. ¿Ok? Así que luego revisaré eso con el tema de Export Router, a ver si hay algo que tengamos que hacer acá adicional para poder mostrar las cabeceras internas dentro de la vista. Porque pareciese que estuviese ocupando como que más espacio y por eso no los visualiza. ¿Ok? Así que luego le echamos un ojo a eso. A ver, ¿qué más comenta por aquí? Lork, ¿qué tal? Hola, una pregunta. Tengo una Mac M1, pero no puedo arrancar el app cuando utilizo el npm run web. Estás en Expo, ¿cierto? Si estás en Expo, pero depende, estás utilizando, a ver, un segundo. Si estás utilizando Expo, tienes instalados los módulos de web, que te pide los de web, me parece. O si estás utilizando Metro, necesitas agregar una configuración en el Metro Bundler, acá, ¿vale? Para que funcione también para la web. Entonces tienes que asegurarte de que hayas agregado eso para que pueda funcionar. Acá, por ejemplo, si yo quiero compilarlo para la web, vamos a ir un momento acá al Export Router. Acá, Export Router. Creo que por acá está el tema de la web. Vamos a buscarlo, ¿vale? Export Router Web, por ejemplo. Vale, un segundo.
Bundle with Metro. Hay que añadir esto de acá, Bundle with Metro. Si estoy utilizando Metro, ¿qué debo agregar? Hay que agregar un par de cosas, ¿no? Esto no. Acá tampoco. A ver, un segundo. Vale, si estamos utilizando Metro, me dice que debo agregar el Experimental Support, esto de acá, ¿vale? Y deshabilitar esto de acá en el Babel, ¿ok? Me parece que es lo único que tengo que agregar si quiero que funcione. Podría ser que con eso lo soluciones, ¿vale? Esto es parte del export router, todo esto, creería que sí, ¿no? No, no es parte del export router. Vamos a buscarle un segundo, ¿vale? Export router, Metro Bundler, Metro config, ¿vale? No, si era eso, ¿vale? Creo que sí era ese archivo. A ver, un segundo, vamos a revisar bien. Vamos a buscar export router, ¿vale? Splash, header, guides. A ver, ¿está por aquí algo de web? Creo que no, ¿no? A ver, un segundo. Web. A ver si tiene algo que ver con esto. Vale, acá está, ¿ok? Esta sí es la documentación de Export Router directamente. Avanzados, settings. Acá no veo nada. Un segundo. Reference hood direct. Sitemap, authentication, migration. Type browse. Esto tampoco es. A ver, un segundo. Esto fue lo que vimos hace rato. No hay nada por aquí. Pasa que no está todo por acá, vale. Pasa que la documentación de Expo está un poco dividida con el tema del Export Router. No lo veo. A ver, Platform Specific. No, esto no es. Modal, Share Route. Esto tampoco es. Settings. A ver si hay algo más por acá. Nada, tampoco. Vale, no está la referencia de la web. Lo había visto el otro día. A ver, Export Router. Web. A ver si conseguimos algo. A ver. A ver si hay algo por acá que nos interese. Creo que no. Vale, en teoría no hay que agregar nada. Vamos a compilarlo para la web a ver. A ver, está compilando. Vamos a ver. A ver si para la web necesitamos algo más. Yo creo que no. Creo que por default está ok. Creo que va a funcionar. Me parece. Sí, sí, funciona para la web sin problemas, vale. No tienes que agregar nada más. O sea, si habilitas el Metro Bundler, si habilitas la configuración del Metro Bundler, no deberías hacer nada más para la web. El tema de la web no va a funcionar por default es si tienes Webpack, ¿vale? Si le cambias el Webpack, entonces sí tienes que cambiarlo, ¿vale? O sea, si lo colocas por default, te va a pedir que instales dos dependencias de desarrollo para Webpack. Pero si lo cambias al Metro Bundler, sería suficiente con eso, ¿vale? Para cambiar el Metro Bundler tienes que ejecutar un comando para que te cree el archivo, que es este de acá. A ver, lo tenía por acá. A ver, te lo paso. Un segundo, ¿cuál era? Está por aquí. Ah, lo perdí. Lo perdimos, gente. Vale, ¿cuál era el comando? Eh, 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 eh. Era el metro config, ¿no? Creo que era. A ver, en la instalación de Export Router debe de estar. A ver, estaba por acá. Export Router, metro config, vale. Era esta de acá, ¿vale? Este comando. Con este comando creas un nuevo archivo de metro, ¿ok? Y lo que tienes que hacer es agregarle lo siguiente. Esto, bueno, no tienes que agregarle nada, sino simplemente te crea este archivo. Entonces yo creo que con eso es suficiente para que tome por default el Metro Bundler. Y ya con eso lo tienes. Y para Android y iOS, ¿hay que algo más? No, no tienes que tocar nada más para Android y iOS en este caso. Con respecto al tema de Export Router. Solo eso, asegurarte también que la raíz sea el Export Router Entry y en Babel creo que había que agregar algo más. Ya en Babel tienes que agregar el plugin de Export Router Babel. Creo que es lo único que tienes que agregar. Hay un video en nuestro canal de YouTube.
Para las personas que son nuevas, tenemos un canal de YouTube. Ahí está subido la ruta inicial o la parte inicial de esta implementación. Lo puedes revisar por allí, ¿vale? Para que veas cómo hicimos esta parte de allí, cómo construimos todo el tema del router, hicimos toda la configuración de los archivos. Ahí lo puedes revisar con calma, ¿vale? Ok, entonces ya tenemos la implementación, ya está todo listo, tenemos el tema del sign in, el sign out, ya tenemos el login, tenemos la navegación automática. Lo único que nos queda pendiente es agregar el tema del stack, que vemos que por default no lo está tomando, es decir, cuando estamos utilizando directamente el stack, vamos a ir a momento al avanzado, al stack. Cuando queremos agregarle un stack directamente a una vista, veo que no se está tomando por defecto, ¿vale? Entonces, yo creo que podemos añadir un layout general para cada vista, si no me equivoco. Es decir, por ejemplo acá, en el home que tenemos, no está tomando esto, así que vamos a hacer algo. Vamos a hacer esto. Vamos a remover ese stack que habíamos creado. Vamos a quitar esto de aquí, ¿vale? Vamos a hacer otra cosa. En el index, bueno, aquí no estamos ni siquiera entrando. Tenemos nuestro layout, pero este layout tiene el slot que nos ayuda a hacer el tema de la navegación, ¿vale? Ok. Pero el home como tal no tiene un layout. O no tiene un seteo por default porque no tiene más rutas, sino solo una vista o solo una página independiente como tal. Entonces, lo que yo podría hacer es meter este home dentro de una carpeta como una ruta, ¿vale? Ya se me ocurrió algo. Puedo crear una carpeta de home acá. Metemos el home allí, ¿vale? Actualizamos todos los imports. Creamos un index acá, ¿vale? Guardamos. Actualizamos. Vamos a cerrar esto. Vamos a compilar de nuevo. Vale, ¿qué ha pasado acá? Hay que cerrar esto porque ha hecho un fatal error, así que cerramos para que compile de nuevo. Ya está reset caché. ¿Vale? Compilamos de nuevo para iOS. En teoría esto lo que nos permitiría es tener un stack independiente, ¿vale? Vamos a probar a ver si funciona. Vale, vamos a intentar loguearnos. Vale. Y como ahora estamos acá en el home, esto debería darme un stack independiente. Si esto es así, voy a colocar mi stack allí, ¿ok? Y vamos a importar ese stack screen, a ver si ahora sí tenemos la posibilidad de agregarlo, ¿vale? Entonces parte del router. No tenemos acceso al stack desde allí, ¿vale? Un poco lamentable. Vamos de nuevo. A ver si podemos solucionar eso de allí. Creo que no, ¿vale? A ver, si le agregamos un layout a esta vista, un layout JS, que sea igual que este, ¿vale? Solo que este layout va a tener solo el stack, ¿ok? Esto de acá. Es decir, que toda esta vista va a utilizar este stack, o todas las rutas que estén asociadas a esta vista debería utilizar este stack. Vamos a probar esto, a ver si funciona, gente. Guardamos, venimos a este layout de home que creamos. Agregamos este stack, esto no es un stack screen, sino simplemente un stack del Expo Router. Esto es el Screen Options, ¿vale? Probemos de nuevo. Quitemos esto de acá. Actualicemos. Actualicemos de nuevo. Cerramos acá. Volvemos a compilar. ¿Vale? A ver si ahora sí funciona. Si no, luego le doy una vuelta y lo revisamos luego, ¿vale? Simplemente quiero hacer todas las últimas opciones que se me ocurran a ver si podemos implementarlo, ¿vale? Porque no hay mucha referencia dentro de la documentación, así que hay que jugar un poco con ello. Vamos de nuevo. Ahora sí, ¿vale? Ok.
encontramos la solución. La solución es crearle un layout independiente en el cual, dependiendo de las rutas en las cuales nosotros tengamos acceso, por ejemplo la del home, podemos crearle un layout único para la cabecera. ¿Por qué? Porque en este caso la vista principal que nosotros tenemos, que es la de nuestra app, en este caso no tiene cabeceras por defecto, ¿vale? Porque lo que hace simplemente es cargar el slog de todas las rutas de nuestra aplicación. Entonces con eso ahora sí tenemos acceso tanto a la navegación y demás, solo que ahora en este caso no tiene cabecera, por ejemplo, el tema del setting y demás, que ya sería cuestión de solucionarlo, ¿ok? Pero bueno, ahí vemos que en este caso ya tenemos la posibilidad de agregarle la cabecera. Eso tenemos otra solución adicional a lo que hemos hecho, ¿vale? Entonces con eso hemos completado la implementación de Firebase y la configuración dentro de Expo. Aparte, hemos hecho todo el flujo de autenticación dentro del Expo Router, cosa que está bastante bien. Esto nos ha ayudado simplemente el tema del contexto, que bueno, al fin y al cabo no utilizamos las funciones que tenemos acá, sino que utilizamos las funciones que creamos dentro de los mismos componentes de Sign-in y Sign-up para poder hacer, digamos que ese proceso. ¿Vale? Lo que sí tenemos acá, lo interesante es el custom hook que creamos del US Protect Route, que es el que evalúa el estado de la navegación, ve en qué ruta nos encontramos y se asegura en este caso de que existe el estado de la navegación para nosotros poder evaluarla y navegar hacia la ruta correspondiente, ¿vale? Ya sea la ruta de autenticación para que nos podamos loguear por primera vez o ya sea que vayamos directo al home en tal caso de que tengamos los datos del usuario. ¿Ok? Entonces creo que con eso ya hemos finalizado lo que quería implementar el día de hoy. Tema bastante interesante, chicos. No sé si antes de retirarnos por el día de hoy tienen algún comentario, alguna duda o pregunta, algo que quieran decir antes de irnos, algún tema en particular que les gustaría ver en otro directo. También sería un buen momento para poder comentarlo, chicos. No sé cómo lo ven allí. ¿Alguna sugerencia, chicos? ¿Algún tema en particular que les gustaría ver en un siguiente directo? Si no, creo que estamos, ¿no? Creo que ya estamos, ¿no, gente? Vale. Entonces creo que nada, creo que con eso nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se pasaron por el directo. Vamos a ver quién está por allí en Twitch, que les podamos dar un pequeño ride con las personas que estamos por aquí para que le manden un saludito. A ver, vamos a ver quién se encuentra en directo. Que no tenga mucha gente que le podamos mandar ahí a unas personitas. Creo que está Kuro, ¿vale? Vamos a mandarle un ride a Kuro y ahí le mandan un saludito de mi parte, ¿vale? Kuro Dep. ¿Cómo es? Es Aikuro, ¿no? Aikuro Time. Aikuro Time. ¿Vale? Así que nada, gente, creo que con eso nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se pasaron por el directo. Importante, vamos a tener directo nuevamente el día viernes. El día viernes vamos a seguir trabajando con Expo Router, vamos a seguir agregando algunas características a esta aplicación que veníamos trabajando, que la verdad que va bastante bien por el momento. Así que nada, no se pierdan nuevamente el directo el día viernes de 2 a 4 de la tarde, horario Colombia-Perú. Y ahí nos estaríamos viendo para seguir con la implementación. ¿Vale? Así que nada, gente, cuídense mucho, que descansen y nos vemos en una siguiente ocasión. Chao, chao. Le mando un saludito a Kuro de mi parte.